cómo te leo el tarot gratis. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, de todas maneras, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir. Pero también quiero pedirte, por favor, si puedes visitar el canal Dime Cómo Te Amas. ¿Te recuerdas que hace tiempo estaban saliendo al aire videos? Lo que pasa es que ella, con el bebé muy chiquitito, ahora el bebé empezó a caminar y entonces se le ha cortado un poquito el tiempo para hacerlo. Pero ya ella está otra vez reanudando esto. Así que sí que me gustaría que la apoyáramos un poco. Allí encontrarás situaciones similares a las que quizás estás atravesando en tu vida amorosa y también pueden haber consejos para aumentar tu autoestima. Así que es una amiga virtual y de verdad que me gustaría que la vieras. Como por curiosidad, te voy a poner un ejemplito chiquitico, 10 segundos nada más para que la veas. Ahí voy. ¿Verdad? No, la actitud no. Relax. Le puedes decir así, por ejemplo: mira, de verdad, a mí me encanta estar contigo. Me encanta. ¿Viste? Así que vamos a ver entonces si me apoyas en eso, pues, si la apoyamos realmente. Vamos entonces, mi querido y adorado Piscis, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que hablar con respecto al amor y al desamor? Al pasado, presente, futuro, a esa persona especial, esa persona que tienes en mente, al amor, al desamor. Veamos, ¿qué hay para ti? Un cambio de ciclo que quieres hacer. Y también te estoy viendo como un poquito, quizás, un poquito tristongo. Un poquito, quizás, como que ya sabes a dónde vas. Ya sabes que definitivamente tienes que hacer ese cambio de ciclo. No te quedó más remedio que hacerlo. Probablemente la relación no estaba funcionando como era. Tuviste que dar un hasta luego. O quizás tuviste que romperla de alguna manera. Yo siento que fuiste tú en el fondo quien tuvo que hacer eso e irte y pasar página. A esa conclusión es que estoy llegando. Quizás eso fue lo que te tocó. No te quedó más remedio que hacerla. Sí, señor. Vamos a ver entonces. Acá, ¿qué otra cosa hay, mi querido Piscis? Porque te voy a decir una cosa. Claro, cada quien tiene su carácter, ¿no? Pero yo siento en ti que se me cayó esta carta. La situación va a mejorar, por cierto. Te la están diciendo, ¿ah? Que la situación va a mejorar. Yo estoy sintiendo que en el fondo, cuando tú rompes una relación, es porque ya de verdad ya no se puede más. Porque tú siempre tratas de hacer todo lo que está a tu alcance para que esa relación no se rompa. Tú tratas de salvarla de todas las maneras. Compromiso, también te viene por aquí. Algo como de compromiso. Uno no sabe, ¿no? Y veo que sí, que quizás te afanas demasiado. Y a lo mejor por eso es que te pasan las cosas que te pasan. Amor romántico. Mira lo que está aquí. Déjame decírtelo de una vez antes de seguir hablando lo que te estoy hablando. Una situación que va a mejorar. Hay un compromiso y hay un amor romántico. Siento y presiento. Oye bien, que este cambio de ciclo es porque tú estás ya mirando, mira, para otro lado. Ya tú dejaste ese pasado completamente atrás y ya lo que tú quieres es cambiar definitivamente de ciclo. Quizás esto, lo que aparece acá al lado de esta carta, es porque en el fondo todavía tienes como cierto miedito a que te vuelva a suceder lo que antes te sucedió. ¿Me entiendes? Pero no te preocupes, que todo va a estar bien. Todo te lo aseguro que va a estar muy bien. Tú pusiste de tu parte con tu relación. No sirvió la relación. No te la valoraron. Pues allá ellos se la perdieron, pues. Alguien se la perdió. Tú sigues adelante y tú sigues queriendo como siempre estás queriendo. Y si esa otra persona no lo supo apreciar, pues, ¿cómo se va a hacer? Pues, ¿cómo podemos hacer? Ok, ahora, fíjate tú, la situación va a mejorar para ti. ¿Tú crees que
¿Qué fin de mundo? ¿Tú crees que hace falta estar en depresión por una persona que no supo apreciar tus valores o que no supo apreciar tu amor, el amor que tú le dabas? Hay un compromiso que viene por allí y eso me lo está indicando esta carta. Eso quiere decir que ya tú estás viendo para otro lado. Si no has conseguido a nadie, por lo menos estás abierto, el corazón lo tienes abiertito, esperando a que llegue alguien. O sea, estás en la plena disposición de hacerlo. Y si no, es porque ya tienes a alguien en la vista. Mira, ¿ves? Tienes a alguien, va, y un amor romántico que viene para ti. Yo quisiera ver de todas maneras qué signos podrían estar aquí implicados en esta situación. Vamos a ver, antes de leerle ya las cartas a esa otra persona. Vamos a ver, ¿qué hay? ¿Qué se dice? ¿Cuáles serían los signos que podrían estar implicados en una nueva relación? Aries, Leo, Escorpio. Muy bien. Aries, Leo y Escorpio podrían estar quizás aquí relacionados con este nuevo amor. Bueno, qué bueno que fuera así. Me encantaría muchísimo que así fuera, pues. Entonces, déjame decirte ahora, vamos a tomar unas cartas de las energías y ahora vamos a ver a esta otra persona. Esta otra persona por la cual tú estás cerrando ciclos. Sí, señor, me encanta eso. Vamos a ver qué pasa con esa persona. ¿Por qué tengo que hablar de esa persona? Porque así me lo están marcando. Así mismo es. Porque quizás a lo mejor tú inclusive hasta invocaste a esa persona. No lo sé. Ay, 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 ay. Esta persona está volviendo. Está llegando. Viene a tu vera. Y también viene muy triste con la cabeza abajo. Y ¿sabes una cosa? Esta persona cuando vea la manera en que tú le miras, la manera en que tú le estás viendo, se va a dar cuenta de que en tus ojos va a leer que ya tú no le quieres. Ya me estoy dando cuenta acá, Piscis, no es que tú estés sufriendo por esa persona que ya se fue. Definitivamente lo que tienes es ese pequeño miedo que te da el hecho de volverte a encontrar con ese mismo tipo de dolor. No lo podrías soportar. Entonces te da ese miedo, pero no te preocupes, sigue adelante, quita esos miedos. El miedo es lo contrario al amor. No, señor, por ahí no es. ¿Qué dolor tan grande con esta persona ahora que te vea a los ojos o que te quiera preguntar algo y vea en tus ojos que ya tú no le quieres? Eso es, vamos a decir así, lo más, digamos, es triste para esa otra persona. De todas maneras, de todas. ¿Qué hacer para que vuelvas? Sabrá Dios lo que habrá que hacer para que vuelvas, porque ya te veo a ti que estás encaminado o encaminada, estás hacia un compromiso, estás hacia ese amor romántico que estoy viendo allí, estás pasando páginas, mucho que te duele y todo, o todavía tienes aquellas estelitas de dolor que quedan porque no fue nada fácil, pero sin embargo tú sigues adelante y tú quieres, como quien dice, creer en el amor, porque tú crees en el amor, por supuesto, tú crees en el amor y tú sabes que habrá alguien que de verdad esté esperando por ese amor que tú das. Entonces, oye, mira, ¿quién será el afortunado o la afortunada que va a querer tener ese amor que tú das y que otra persona ni supo apreciar? Mira, aquí está el mago haciendo su magia para contigo, mi querido y adorado Piscis. Te auguro lo mejor. Pasó lo que pasó. Es cierto que ya te dolió. Es cierto que estás pasando tu página, que estás volteándola. Es cierto que ya se está llegando el momento de ver para otro lado. Es cierto también que ya no es el amor que tú le tenías. Ya se terminó y esa misma persona lo va a comprobar, no preguntándotelo, sino solamente mirándote a los ojos. Se dará cuenta de que ya tú no le quieres. Eso es lo que va a suceder. Eso es un dolor muy grande. Porque aunque tú le digas, para no hacerle sentir mal, ponle tú, que yo sé que tú no lo vas a hacer, pero ponle tú que tú por no hacerle sentir mal, tú le dices, sí, yo te quiero. Sí, yo todavía te quiero.
en los ojos, en tus ojos, esa persona va a reflejarse y se va a dar cuenta de que no es verdad, de que ya tú no le quieres, por mucho que tú te puedas esforzar. Así que ponte a ver entonces qué será lo que tú realmente quieres hacer. Quizás a lo mejor a algunos de ustedes sí, todavía les queda algo y quisieran como reanudar. Pero es que yo también estoy viendo que viene para ti algo excepcional, algo maravilloso, un compromiso, un amor romántico y que esta situación va a mejorar. No va a mejorar precisamente con la persona del pasado, viene a mejorar con alguien del futuro. Sí, señor. O sea que, así que te lo digo, vuelvo y repito, leyó en tus ojos que ya tú no le querías. Y qué dolor tan grande para esa persona, por supuesto, porque viene como muy decidido o decidida a querer volver a empezar una relación y se da cuenta que realmente no hay amor. Fíjate, también yo puedo ver acá que esta persona vuelve. Eso sería peor todavía. Que esta persona vuelve y vuelven a reanudar su vida, sí. Pero con el correr del tiempo se está dando cuenta que ahora eres tú quien quiere irse. Ahora eres tú quien no soporta una caricia de esa persona. Ahora eres tú quien te molesta y te fastidia todo lo que te diga. Te molesta su presencia. Ya realmente no la quieres en tu vida. Y le aceptaste quizás a lo mejor pensando que eso era lo mejor que podía pasar. Pero te das cuenta al final de todo, Piscis, que de verdad era mejor haber dejado partir completamente, de no volver a aceptar. Ahí yo te estoy dejando esa lectura para que la reflexiones, ¿sabes? Y entonces en un próximo video nos estamos viendo. Te quiero mucho, me encantas, te deseo lo mejor, cuídate mucho y sobre todo, quiérete, ¿sabes? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.